Buenas tardes. Aquí, como veis, tenemos a los 4 representantes de las candidaturas, 4 de las 6 candidaturas que en principio se van a presentar al Colegio de Abogados de Madrid. En primer lugar, tenemos representando a doña Begoña Trigo, don José María Lirón de la Robla, de Robles, el segundo, don Manuel Valero, el tercero, don Javier Isca, y el cuarto, don José María Alonso. Esto no va a ser un debate de 4 candidatos, entre ellos para intentar, por así decirlo, atraer unos votos por ir, y cada uno de ellos intentando, como se dice vulgarmente, dejar en evidencia al contrario, sino simplemente nosotros lo que pretendemos es que cada uno pues conteste a 3 cuestiones que desde aquí yo como moderador les voy a preguntar, y que fundamentalmente, independiente que lo último que les voy a preguntar sea una cuestión general de qué pretenden en el colegio, pero en primer lugar lo que nos afecta, lo que nos interesa es qué piensan sobre la mediación, qué medidas van a tomar en la mediación, y que realmente pues en nuestra asociación pues verdaderamente es lo que yo creo que puede hacer que vosotros, como muchos de vosotros colegiados, pues puedan ver por dónde podéis orientar vuestro posible voto. Entonces, el orden se ha sorteado, o sea, el orden de la colocación de ellos, y luego la intervención pues vamos a seguir por el mismo orden. Ellos están de acuerdo, también, como decíamos antes, que den su autorización para que se grabe, que lo podamos colgar en nuestra página de ASEMED, y que creo que estáis todos de acuerdo, ¿no? De acuerdo, estamos de acuerdo. Entonces, a partir de ahora, y como también algunos de los candidatos pues tienen prisa, pues sin más dilación, pues quiero hacer la primera pregunta, empezando pues por el orden que habíamos establecido en el sorteo. Don José María Lirón, y para todos luego, siguiendo el mismo orden, ¿qué es la mediación para vuestra candidatura? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Vamos a ver, la candidatura que yo represento, tenemos un marcado interés por la mediación. De hecho yo soy mediador del ICANN, y además colaboro dentro de los servicios gratuitos que presta el ICANN en determinadas instituciones, concretamente en cierta parte del colegio, concretamente la que tiene Móstoles, donde da servicio gratuito para mediación en esos juzgados. Bien, vamos a ver, para nosotros la mediación, como decías, tiene un carácter prioritario, es importante, en el sentido de que es una de las fórmulas en este momento más debatidas y posiblemente más progresivas de solución de conflictos. Está en este momento, como todos vosotros sabéis, y no creo que me dirija a nadie que no tenga ningún conocimiento sobre este tema, pero como todos vosotros sabéis, en principio la mediación es una institución que está intentando introducirse en nuestra sociedad, que viene de lejos en otras sociedades, que ya es conocida y además está suficientemente asentada, y que sin embargo en nuestro caso particular en España, por las razones que sean, posiblemente históricas, pues no ha terminado, no tiene el enganche o la profundidad o la importancia que tiene en otros sitios. La mediación para nosotros constituye la fórmula en que los ciudadanos, aquellas personas que tienen y que deben resolver sus problemas, tienen un sistema de empoderamiento lo suficientemente legal y institucionalmente reconocido como para poder resolver ellos por sí mismos sus propios problemas, sus propias dificultades y sus conflictos. Es decir, lo que significa en última instancia es llevar a términos ejecutivos la capacidad de resolver problemas por aquellas personas que son quienes directamente los padecen. Se trata de de devolver lo que ellos han transferido en alguna ocasión a los órganos de justicia, que es concretamente la voluntad de que sea una tercera persona quien les resuelva sus problemas. Aquí de lo que se trata, desde mi punto de vista, es de que el ciudadano por sí mismo tenga la capacidad suficiente como para
resolver por sí mismo y con aquella persona con la que está conviviendo el conflicto que esa convivencia conlleva o que puede conllevar. Es decir, en última instancia es un acto de libertad por parte de las personas que intervienen y participan en el proyecto. De ahí la importancia que para nosotros tiene esta institución y la importancia que debe tener para el colegio. Hay una cosa que también los que conocen la mediación sabrán por pura teoría, que el mediador debe ser neutral. Entiendo que el colegio de abogados precisamente reúne las características fundamentales como para que institucionalmente pueda actuar de forma neutral. Es decir, se trata de un colectivo que tiene por esencia la defensa de los ciudadanos. La defensa de los ciudadanos tanto en acusación como en defensa. Es decir, es quizás una de las profesiones, o quizás la única profesión, que tiene como baluarte el resultado final de una solución ya, de hecho, de una solución de problemas, una solución de conflictos, con una visión objetiva e imparcial, o normalmente, bueno, imparcial. Aquí esto sería discutible, o sea, cuando uno adquiere la defensa de un cliente suyo, deja de ser imparcial y se transforma en la defensor de su cliente. Pero lo que sí es cierto es que puede tratar tanto en una situación como en otra, y por consiguiente tiene la capacidad de poder representar, de tener la costumbre, el hábito de representar las necesidades de las partes en su quehacer profesional. Por consiguiente entiendo que el ICANN, la institución, o sea, el Colegio de Abogados de Madrid tiene la capacidad, por la experiencia, por los años, por el prestigio, de poder abanderar de una manera especialmente valiosa desde el punto de vista social la institucionalización de la mediación. Entendemos por otra parte que esta institucionalización lo que significa es dotar a los ciudadanos de un medio que no es beneficiario del colegio directamente, sino que es beneficiario de la sociedad. Es decir, es la propia sociedad quien, apoderando a los ciudadanos para resolver su propio problema, está dando la condición, o sea, está mejorando, está elevando la condición de ciudadano, y por consiguiente debe ser la propia sociedad la que de alguna manera contribuya a que los costes que esto conlleva deban ser resueltos. Quiero decir, el colegio debe organizar y debe tener la capacidad suficiente como para organizar los medios necesarios para resolver los problemas que en este momento plantea la figura o el procedimiento de la mediación. Pero debe contar con que los medios, pero debe saber buscar los medios con los que poder llevar a cabo esta función. Dentro de las funciones, y pasando un poco a lo que debe ser el colegio, dentro de las funciones que debe tener el colegio, en principio lo plantearíamos en dos fases, en varias fases, pero fundamentalmente, y la primera sería la de comunicación. El colegio debe saber comunicar qué es la mediación, porque es un bien social. Voy a insistir permanentemente en este hecho. O sea, para mí y para nosotros la mediación es un bien que afecta a la sociedad en general. Por consiguiente, debe tener una capacidad de proyección de esa idea al exterior, debe ser capaz de comunicar fuera del colegio qué es la mediación, y en este sentido debe participar en cuantos actos y en fin, convenciones o instituciones le den permiso o en fin, le den entrada para poder dar a conocer la figura de la mediación. El colegio en este momento no participa prácticamente en nada. O sea, yo no conozco que el colegio esté interviniendo en actividades, en actuaciones de promoción de este sistema de resolución de problemas. Me parece que es verdaderamente gratuito y es un poco absurdo que, teniendo la organización que tiene y la aspiración que dice tener, la verdad es que tenga tan poca capacidad de comunicación al exterior de lo que está de alguna manera construyendo o intentando construir. Supongo que uno de los problemas que tiene el colegio es que dentro del mismo colegio hay muchos colegiados que no se creen en el tema de la mediación. E incluso más, habría algunos que hasta posiblemente se hayan manifestado abiertamente en contra de esta figura de solución de problemas. Por consiguiente, la segunda función que debe tener el ICANN en este terreno es comunicar dentro del colegio y dar a conocer dentro del colegio cuál es la función de esta institución. Y debe además debe poner todos los medios, y él los tiene, para poder llevar a todos y cada uno de los abogados que componemos el ICANN en Madrid, llevar
los criterios básicos, los principios elementales sobre los que se fundamenta la mediación. Y no solo eso, sino la posible participación del abogado en todo el proceso de mediación, que también no deja de ser interesante y sobre todo importante que lo conozcan los propios decretos. Para nosotros eso es un poco la mediación, y eso es lo que nosotros entendemos en este momento que en el ámbito en el que debemos trabajar. Luego desarrollaremos algunas cosas más. Muchas gracias. Potenciarla dentro de lo que es darle más publicidad, porque realmente se piensa que dar a conocer, porque desde el Colegio de Abogados tampoco pensáis que no está lo suficientemente publicitada ni está potenciada, porque quizás puede que haya gente que realmente no sea partícipe de la mediación. Pero vamos, que ya esto es un comentario mío, ya por pasar la palabra, por lo que yo he deducido, por si acaso luego quieres apostillar más cosas. Bueno, pues la misma pregunta, ¿qué es la mediación para la candidatura de don Manuel Barero? Pues muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Este modesto abogado ha sido, desde sus inicios, un mediador. Es decir, y un mediador en el despacho y un mediador en los tribunales. Es decir, nunca pensé en llevar un pleito por civil, es decir, por los honorarios que pudiera tener, sino que siempre intenté mediar, es decir, sentar a los dos en conflicto, que en este caso era en el ámbito matrimonial, por la separación de los divorcios, medidas para los menores, ¿no? Y entonces intenté que entre ellos se entendieran, porque el mediador, bien lo ha dicho anteriormente el compañero, es neutral y a la vez debe de tener la experiencia y la mano izquierda para hacer de guía en esa mediación. Por lo tanto, os puedo decir que tanto en asuntos económicos de reclamaciones como en asuntos matrimoniales puede que un 10% o quizás un 15% se haya resuelto en el despacho. Y siempre, de principio que me vienen con un divorcio, pues siempre digo, a ver si es de mutuo acuerdo, a ver si puede ser de mutuo acuerdo, y yo me pongo en contacto con la otra persona, o con la abogada, la compañera, o la abogada. Luego, en el ámbito forense, pues he hecho lo mismo. Es decir, y no solo en el ámbito forense civil, sino también en el penal. En el penal, pues hay pleitos, vamos a decir, que hay juicios que no hay por dónde cogerlos. Es decir, que a lo mejor el llegar a un acuerdo, que hay que consultar siempre al cliente y él tiene que tomar la decisión, un acuerdo con el fiscal, pues puede ser muy ventajoso. Pero en el ámbito civil, igual, en lo matrimonial, casi siempre, aunque lo haya planteado contenciosamente porque no haya habido más remedio, pues entonces ahí ya en el foro pues he intentado que efectivamente mediar para que se entendiera. O reconvertirlo, si en el contencioso, reconvertirlo por el mutuo acuerdo, como sabéis la ley procesal lo permite. Por lo tanto, como siempre he sido un convencido, un fan de la mediación, pues evidentemente estoy absolutamente de acuerdo que uno de los papeles más importantes del colegio sea potenciar la mediación. Mediación que no solo se debe potenciar, digamos, como comunicación social con la ciudadanía,
sino que especialmente en formación a los nuevos abogados, es decir, aquellos que se inician en la profesión. Por lo tanto, el colegio tiene que ser potente en esto. Y potente de una manera generosa, no ver la mediación como un negocio que puede producir ingresos. No, de lo que se trata es de formar a nuestros abogados para que sean líderes en mediación. Y eso, la candidatura, o al menos la modesta persona de la que está hablando, lo tenemos muy claro, muy claro. Soy un perfecto convencido de eso. Entonces, queda mucho que hacer. Ya habéis visto que ya prácticamente la mediación, que entonces hace nada era la perfecta desconocida, pues ahora está en las normas procesales, es decir, en las audiencias previas se dice, bueno, si ustedes deciden o quieren someterse a mediación o arbitraje, pues suspendemos el procedimiento. Y he tenido la satisfacción de que en los juzgados de familia pues ya hay un departamento. Todavía esto no se ha generalizado y, como bien dice, es la Administración de Justicia la que tiene que poner los medios y nosotros presionaremos para eso. Pero ya en los juzgados de familia pues hay un departamento de mediación. Y bueno, yo también he participado como observador en ese trabajo del mediador, que los hay muy buenos, los hay excelentemente, y finalmente se ha llegado a acuerdos. Por lo tanto, como apuesto por convicción por la mediación, evidentemente nuestra candidatura tendrá un programa ambicioso y avanzado para potenciar mayormente la mediación. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a don Javier Íscar y la misma pregunta. ¿Qué es la mediación para la candidatura de don Javier Íscar? Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Asociación Española de Mediación, a SEMED, por esta oportunidad, por tener la idea de juntarnos a los candidatos para poder hablar de este tema como es la mediación. En su lugar, dar también lugar a mis compañeros de candidatura que están en esta mesa y agradecer la presencia de los mediadores aquí presentes, tanto los que están aquí y ocupando un tiempo de este viernes, día 10 de noviembre, como aquellos que están escuchándonos en streaming. Especialmente saludo a los que tanto sean ingenieros, arquitectos, psicólogos, abogados sociales, pero muy especialmente, evidentemente, a los colegiados ejercientes y no ejercientes del colegio por escuchar las propuestas que haremos sobre la mediación. En esta primera parte yo voy a hablar de lo que considero que es la mediación. No voy a intentar, ni se me ocurrirá ante expertos, comentar lo que es la mediación, pues, porque lo saben casi incluso mejor que yo, porque por eso están formados debidamente y tienen esa formación extra que exige nuestra profesión para ser mediador. De hecho, yo no he sido mediador hasta que he podido formarme y sigo formándome para intentar llevar a los asuntos que se me encomiendan como mediador la solución más adecuada. Para mí la esencia de la mediación está en el mismo mandato estatutario, que es un mandato ético y deontológico, es decir, forma parte de nuestra idea de la profesión. El Estatuto del Consejo de la Abogacía Española, como el Estatuto del Consejo de Madrid, nos establecen el deber de buscar fórmulas de prevención y de solución de conflictos, como algo que forma parte intrínseca de nuestra profesión. Es algo que los abogados y las abogadas debemos tener en cuenta. Nuestra profesión exige que busquemos la mejor solución al conflicto de nuestros clientes. Y para eso es necesario entender el conflicto, analizarlo y buscar la mejor fórmula, que en ocasiones en la mediación muchas veces lo será, pero otras veces no lo será. Y por tanto yo concibo la mediación como un elemento esencial de nuestra profesión, que debe ser un elemento intrínseco a la misma, hasta el punto que debe ser siempre tenido en cuenta a la hora de gestionar los conflictos. Los abogados aquí presentes y los que no están aquí, los que no tienen formación en mediación, deben entender que nuestra profesión nos exige gestionar conflictos. No somos abogados litigantes, somos por encima de cualquier cosa y por mandato estatutario gestores de conflictos. Y por tanto la mediación debe estar siempre presente a la hora de buscar la mejor fórmula en los conflictos que vienen al despacho. A veces será un acuerdo entre las partes, a veces será una negociación, a veces será una conciliación, a veces será una mediación, a veces irá al juzgado y a veces será arbitraje.
cualquiera de ellas puede ser la más idónea en función de cuál es el conflicto en sí mismo. No va a ser siempre la mediación la mejor solución, porque la mediación depende siempre de la voluntad de las partes, como la mayoría de los conflictos que estamos gestionando. La mediación tiene la ventaja de que cómo debemos gestionar ese conflicto y ayudarles a que así sea. Si uno es abogado de un despacho y tiene un conflicto, tiene que ver en la mediación una oportunidad, nunca una amenaza, y se puede siempre ceder a un mediador o una mediadora esa gestión del conflicto. Y por tanto, los aquí presentes, algunos ya conozco, saben que soy convencido de la herramienta, no tengo por qué establecer con eso mis condiciones, pero lo saben porque ha sido dicho en los últimos años y por tanto estoy seguro de que la mediación formará parte en el corto plazo y en el plazo de la idea en sí misma de la gestión del conflicto. Luego, más adelante, en la segunda parte de la intervención, comentaré aquellas medidas concretas que creo que pueden ser necesarias para que la mediación esté más presente en nuestros despachos, en nuestros clientes, y que de verdad sea una herramienta que, más que formar, sirva también para que entendamos que los clientes son los que deben saber que la mediación es una herramienta útil y necesaria para todos los conflictos que surjan en sus empresas o en sus despachos. Muchas gracias. Gracias, don Javier. Pasamos ya a don José María Alonso y la misma pregunta. ¿Qué es la mediación para su candidatura, don José María? Muchas gracias. Me uno al agradecimiento que ha hecho mi compañero Javier Iscar, a la Asociación Española de Mediación y a todos los asistentes. Para mí es un honor y un placer el estar aquí hoy hablando del instrumento de la mediación. Probablemente por mi carrera profesional, en buena medida con cierta influencia del mundo anglosajón, he tenido la posibilidad de conocer la mediación hace muchísimos años en países donde verdaderamente es un elemento de resolución de disputas absolutamente determinante. Y podemos hablar, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde la mediación se ha convertido más que en un instrumento, en una necesidad para evitar la litigiosidad tan extraordinaria que existe. Tan es así que, pues lo que antes se llamaban en despachos grandes departamentos procesales, luego departamento procesal y de arbitraje, ahora se llaman departamentos de resolución de disputas, donde tienes la mediación, donde tienes el arbitraje y donde tienes el litigio. En absoluto plano de igualdad, porque para mí es lo más importante. Es decir, la mediación tiene que colocarse en el mismo plano de igualdad que se coloca el arbitraje y que se coloca la litigación. Porque si hay mediación, desde luego no se producirá ninguna de las dos circunstancias. Cuando estuve en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid en el año 2012 y se aprobó el Real Decreto Ley 5/2012, inmediatamente creamos el Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Madrid, al que le dimos los medios necesarios para que pudiera cumplir con las exigencias del Real Decreto Ley. También soy uno de los fundadores del Club Español del Arbitraje, y en el Club Español del Arbitraje incorporamos una sección específica de mediación como uno de los elementos fundamentales. Por tanto, estamos hablando de arbitraje y mediación. La mediación, no les voy a enseñar a ustedes lo que es, lo saben mucho mejor que yo, pero la mediación requiere un extraordinario impulso por parte de todos los operadores y muy particularmente por parte de los colegios de abogados. Yo creo que los colegios de abogados tienen una función fundamental en un doble plano. En primer lugar, convertirse en centro de excelencia de mediadores y que por consiguiente sean reconocidos, y eso va en nuestro programa en el caso del ICAM, sea reconocido como un centro de excelencia. Y para ello hay que incidir en la formación, que no solo y necesariamente tiene que ser jurídica, sino que hay otras técnicas típicas de mediación, y yo creo que aquí en ningún caso debemos reinventar la rueda, sino tratar de incorporar las mejores prácticas
de otros países que están más avanzados que nosotros en términos de mediación. Y además, cuando hablamos de mediación, hay infinidad de formas de mediar. En esto también los anglosajones son especialmente hábiles a la hora de diseñar fórmulas para evitar el conflicto, y esas mejores prácticas las deberíamos incorporar. Por tanto, centro de excelencia de mediación, para lo cual hay que dotarle de los medios materiales y personales necesarios para que ese centro funcione. Porque si no se le dota, como a mi juicio no se le ha dotado, de los medios personales y materiales, la realidad es que el centro no funcionará. Y segundo, hay que llevar a la convicción de los abogados. ¿Y qué mejor que el Colegio de Abogados para llevar esa convicción de que la mediación es una solución del conflicto? Porque al final lo que todos pretendemos es el beneficio del cliente. Y el beneficio del cliente está en no tener una situación contenciosa, ya sea judicial o ya sea arbitral. Por tanto, yo creo que hace falta incidir muchísimo en la cultura, que los abogados metamos en los contratos la necesidad de una mediación previa antes de iniciar cualquier acción judicial o arbitral. A mí me parece eso absolutamente fundamental. Y yo creo que la labor del colegio, y eso está en nuestro programa, es llevar esa concienciación a todos los abogados, no solo a los mediadores, sino a los abogados de parte, que entiendan que la mediación, al igual que el arbitraje, son fórmulas de solución de conflictos en muchas ocasiones mejores que la solución judicial. Por tanto, está en nuestro programa. Si tienen el tiempo, yo se lo agradecería de leerlo, algunas de las medidas, aunque en uno de sus anexos hay muchas medidas más específicas. La mediación la hemos colocado exactamente en el mismo plano que el arbitraje. Exactamente en el mismo plano que el arbitraje, y por tanto es nuestra intención potenciar Media-ICAM, dotándole de medios, dotándole de espacio y dotándole de la necesaria concienciación, tanto en formación como en publicidad, para que sea un instrumento que de verdad se utilice, porque pueden, aprobarse muchísimas leyes, puede tener el gobierno un gran interés en esta materia, pero la realidad es que si nosotros, los operadores, no nos concienciamos de que esta es una solución de verdad, no funcionará. Gracias. Gracias, don José María. Se ha adelantado un poquito, aunque luego va a poder tener más tiempo para concretar, porque mi segunda pregunta era lo que más se puede acordar dentro del programa, que ya hemos hablado de que tienen el programa electoral, pero sí que me gustaría que lo más, por así decirlo, lo más importante que recuerden dentro de su programa electoral, en sus candidaturas, para las propuestas que tienen previstas para mejorar, si hay que mejorar algo, y potenciar lo más concreto posible la mediación de Media-ICAM. O sea, que puede que no haya que mejorar nada o que haya que mejorar mucho, pero que en principio Media-ICAM no deja de ser pues un órgano que es el que gestiona, y que realmente yo personalmente tuve una reunión como presidente de la SEMEZ hace ya año y medio con la actual presidenta, y bueno, yo tuve con ella, no, pero con lo que se trasladó a Media-ICAM tenía muchas cosas que desear. De hecho, pues a mí lo que me transmitió era que Media-ICAM, en esa labor de excelencia, en esa labor de formación, pues yo creo que se pasaba, porque si eso lo aplicaran los 54 colegios de abogados, no sé cuántos habrá, de todos los 82, pues seguramente Madrid, porque es más grande, podría ejercer en Madrid, pero no ejercería en el 80% como mediadores. Y eso es algo que yo pues no me pareció que era justo, y lo he defendido siempre. La formación, la excelencia sí, pero lo que no se puede es intentar vulnerar, y esto ya es una reflexión, vulnerar pues una ley básica como es la ley de mediación, y por mucho que sean colectivos, pues a lo mejor que pueden arrogarse pues como el colegio de abogados, por la parte pues de ser por un colectivo legalista, por así decirlo.
Entonces yo tuve esa reunión y con ella pero no me pareció que lo que quería trasladar de Mediacán era porque me parecía, por eso sí que me interesan las propuestas en profundidad, pues las tienen, pues que pudieran ir describir las propuestas que tiene cada una de las candidaturas, lo más concreta que se puede hablar, en función de lo que es Mediacán ahora y lo que se puede mejorar. Empezamos con don José María Lima. Bien, vamos a ver. En principio, tengo que decir que el colegio, efectivamente, el CAN ha hecho un esfuerzo, está haciendo un esfuerzo que debe ser reconocido, por poner en marcha, dentro de la propia institución, un servicio de mediación. Evidentemente, como todas las cosas que empiezan siempre con los correspondientes problemas y con las lagunas de millas que cada asunto puede tener. En principio, el colegio, creo, como he dicho anteriormente, es la institución adecuada y es la institución adecuada para constituir medios adecuados, valga la redundancia, para incorporar la mediación como un sistema de resolución de conflicto social, de conflictos en la sociedad, para ser más exactos, y por consiguiente entiendo que el colegio efectivamente debe asumir la condición de excelencia a la hora de construir ese sistema. También estaría de acuerdo con mi compañero en ese sentido. En cuanto a que el colegio, digamos, para mí, en cualquier caso, y esta es quizás el aspecto, la parcela más importante de nuestra candidatura, es precisamente la incidencia en la formación de los mediadores. En principio, existen en este momento en España varios centros y varias instituciones que dan formación al uso, o sea, que dan alguna clase de formación para este tipo de labor, para esta función. No toda la formación que se está dando, y alguna de ellas conozco, no es buena. O sea, hay formación bastante irregular y bastante mala. La del colegio, dentro de lo que hay, bueno, pues está bastante razonablemente buena, aunque evidentemente también mejorable. Y sobre todo, además, la del colegio es especialmente cara, que es una de las cosas que hay que resolver dentro del colegio. En este momento, la formación en el colegio, en todos los ámbitos, pero concretamente en mediación, es una formación estridentemente cara. Para una persona que se incorpora al colegio o que tiene el deseo como diría yo, la intuición de querer participar de forma activa en el ámbito de la mediación y que no tiene detrás a alguien que le avale económicamente, no va a poder, por los medios que le pone el colegio, incorporarse al mundo de la mediación. No va a poder, es materialmente imposible porque no va a tener dinero suficiente para poder pagar un curso como los que están dando en este momento en el colegio. Ese sería el primer punto. Lo primero que hay que hacer es abaratar los costes de formación que hay en el colegio, que creo que es perfectamente posible, sin deteriorar ni muchísimo menos la calidad de la formación que se pueda estar dando. Todo lo contrario. Creo que, por otra parte, además, revisando los contenidos del curso, el curso dándole una vuelta, podrían en muchas ocasiones incluso mejorar su contenido y sobre todo en el aspecto o en la práctica que pueda resultar de su realización. En segundo lugar, y también dentro de la excelencia, que efectivamente creo que es un aspecto importante en el ámbito de la mediación, un aspecto que me parece fundamental son los cursos de actualización que deben tener los formadores, que deben tener los mediadores. Efectivamente, el colegio también tiene cursos, pequeños cursos, y aún es más, en este momento obliga a tener, me parece que creo que son 20 horas de formación al año, para poderse mantener en el listado de colegiación, perdón, en el listado de mediadores del colegio. 20 horas, en principio, bueno, el que sean 20 o 40 horas es lo mismo en función de las vamos, no determina en sí mismo nada si no se piensa en cuáles son las necesidades que pueda tener el formando. Pensando en las necesidades que pueda tener el formando, el problema está en que en muchas ocasiones, las lagunas que pueda tener o que pueda sentir que tiene, no las puede cubrir por la misma razón que estábamos hablando anteriormente. Sigue siendo la formación, también en el reciclaje, excesivamente cara. Muy lejos del alcance de cualquier persona que tenga de alguna manera que atender a las necesidades propias de una actividad profesional.
es materialmente imposible. O sea, es decir, no, es caro, es muy cara la formación que se sigue en este sitio. Hay una tercera actuación que también tiene lógica, me parece que además es razonable, y es que está dando la posibilidad de que se hagan prácticas a aquellos alumnos o a aquellas personas que deseen formar parte de las listas de mediadores, y les permite la posibilidad de gratuitamente concurrir en diversas acciones de mediación. Esto es, ¿cómo lo explicaría sin cabrearme? Porque es indignante. Una vez oí a alguien en televisión que decía solo trabajan gratis los esclavos. Y yo creo que es algo que perfectamente viene a definir un poco esta situación. Mantener esa situación, de acuerdo, o sea, mantener ese estado de cosas para una persona que está dedicando su tiempo y está dedicando su vocación, sin que nadie tenga ni tan siquiera el más mínimo reparo en que ese señor o esa señora está perdiendo básicamente el tiempo, porque además al final poco más o menos viene a resultar esto, en tanto que muy probablemente no pueda hacer el curso, si lo ha hecho no pueda tener acceso a la formación que determine su mejora profesional. Al final lo que estamos es pidiendo a la gente que pague el servicio, que paguen los profesores, que pague la formación, o sea, que pague la propia mediación, y que sean ellos los que soporten los costes de la mediación socialmente hablando, porque son ellos los que hacen, en última instancia, los que intervienen como mediadores del colegio en las diversas organizaciones colegiales. Y esto no puede ser, no debe ser de ninguna de las maneras. Ya bastante tenemos con el turno de oficio, del que se hablaría en otro sitio, pero en cualquier caso no deja de ser indignante la forma en que se está comportando el colegio, porque vamos, el colegio socialmente con este servicio tan esencial para nuestra sociedad, como para incidir nuevamente en otra barbaridad más que consiste en tener esclavos para hacer la mediación. Eso es una bestialidad, y perdóname por la expresión, esa es una salvajada que debe ser corregida y que debe ser corregida cuanto antes. Por eso, nuestra pretensión dentro de nuestra candidatura es precisamente incorporar, sin olvidar la excelencia, efectivamente, dentro de lo que es la creación y el desarrollo del propio servicio, sin olvidar la excelencia, como digo, es la de instrumentalizar un sistema de formación más adecuado para que la gente pueda, primero, disfrutar de medios de formación que le mejoren profesionalmente, y segundo, primero, alterando quizás la relación de hechos, primero quizás para poder acceder con cierta por parte de los colegiados con cierta facilidad al servicio de mediación, o por otro lado el mantenimiento como consecuencia de poder acceder a los cursos de reciclaje. De todo esto quería decir dos cosas. Me parece importante, quería decir una cosa que se ha dicho antes en la mesa y me parece que es importante destacar. La mediación no es la mediación de los despachos, eso no es mediación. Eso es un abogado que pone sus servicios a una de las partes para llegar a un acuerdo, pero no es en ningún caso mediación. La mediación es otra cosa, y ustedes que son mediadores lo saben. Mediar lo que consiste es en mantener una posición neutral, establecer los mecanismos que legalmente establecer los procedimientos para que dos personas sean capaces de ponerse de acuerdo. Pero ponerse de acuerdo de manera que no respondan o que no corramos el riesgo de que respondan a los intereses de una de las partes, sino que respondan a un interés general de solución de conflictos. Y ese es el planteamiento y esa es la pequeña diferencia que puede haber con lo que aquí se ha hablado de mediación. Mediación es por definición, es neutralidad. Y lo que aquí se está hablando no era neutralidad. Y en cuanto a qué otras cosas se pueden hacer, y que también se ha dicho una masa que me parece interesante, que es la incorporación en todos los contratos, efectivamente, de una cláusula de mediación, eso es evidente, o sea, eso es algo que se puede hacer, que está conocido, que es conocido, y que además, en fin, sobre todo los grandes despachos, como aquellos a los que normalmente atenderá la persona que ha defendido esta postura, aquellos grandes despachos serían los que tendrían necesariamente que incorporar estos contratos, que son ellos mismos. Pero también son las grandes empresas, pues también son los grandes despachos, perdón, no los grandes despachos, las grandes empresas, las grandes instituciones, las que tienen otros medios para poder incorporar la mediación. Estoy pensando en consumo, que es un terreno en el que realmente
el ciudadano está desamparado prácticamente porque en muchas ocasiones no tiene la manera de poder, no tiene la forma o la fórmula para poder atender a sus necesidades o reclamar aquellas, resolver aquellos problemas que le genera su propia actividad de consumo. Como digo, el consumo es un papelito que se adiciona a un contrato que las hacen las propias instituciones o las propias empresas que hacen la contratación y que perfectamente podían llevar como una cláusula más la cláusula de ajustarse a la solución de mediación en el supuesto de conflicto. Esto sería perfectamente fácil, sería muy viable que se hiciera y además podría incluso institucionalmente obligarles a las propias sociedades a que efectivamente incorporaran esta cláusula y no habría ningún problema. Lo único que tendría que hacer sería inscribirlos en el registro de cláusulas generales y aquí pase nuestro gloria. Y eso pasaría a ser un instrumento útil para cualquier persona, cualquier individuo, cualquier ciudadano que tuviera un conflicto de consumo con una empresa, con una gran empresa que institucionalmente, además las grandes empresas no van a hacer ningún caso a un consumidor. Se baja la voz. Que normalmente, como digo, no van a tener el interés que debiera mostrar en resolver los problemas de un consumidor individual y de poca envergadura económica. No sé si ha quedado respondido. Muchas gracias, don José María. Y volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Qué propuestas tiene previsto para mejorar y potenciar Mediaican? Don Manuel Valero. Bueno, muchas gracias. De todas formas no me voy a repetir porque los compañeros pues han aportado, digamos, propuestas con las que estoy de acuerdo. Yo con mi experiencia en 5 años en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, en este momento pues soy vicedecano y tesorero en funciones, hay una cosa que yo nunca entendí en el colegio y es que el arbitraje, nuestra corte de arbitraje ha ido para abajo de tal manera, ¿no?, que hablando de memoria, porque son datos, muchos datos, pongo por caso que en el año 2015 hubo, me parece que 39 arbitrajes y en el año 2016 creo que fueron 16. Entonces, claro, en cierta medida también era mi preocupación, ¿no?, que bueno, esto lo ha llevado otra diputada y claro, en el reparto de funciones pues que hay que respetar lo que hace cada uno. Entonces, a pesar de que el Mediaican, vamos a decir que es un recién nacido en el colegio, porque es un recién nacido, pero también teníamos el mismo problema, y era el problema, que lo quiero así hablando en plata, de que vale más el collar que el perro. Entonces, en ese sentido, yo tenía esa preocupación, decía, bueno, es que esto, la corte de arbitraje hay que potenciarla y el Mediaican hay que potenciarla. Pero bueno, seamos realistas. Primero, si en la sociedad no hay una cultura de mediación o una cultura de arbitraje, podemos hacer todo lo que queramos, pero evidentemente, ¿quiénes acuden y demandan mediación? Los ciudadanos. Por ahí. Entonces tiene que haber una cultura, efectivamente. No conozco los 82 colegios que hay en España, pero ahí está el Consejo General de la Abogacía Española, que es nuestra máxima institución, que evidentemente, y este es un punto de nuestro programa, hablar con Victoria y con la Junta del Consejo General de la Abogacía para establecer una serie de compromisos en los que el Colegio de Madrid no puede llegar, pero el Consejo General de la Abogacía podría llegar. Y la otra cuestión es la formación, efectivamente, la formación. La formación no se puede constituir como un negocio
en ningún colegio de abogados. Los cursos deben ser accesibles. Los cursos de reciclaje prácticamente deben ser gratuitos. Entonces, ¿dónde hay que incidir a nuestro modo de ver? Pues hay que incidir en el joven abogado, es decir, el que se incorpora a la profesión. A este hay que darle una formación para que luego siempre la mediación, la necesidad de la mediación. Y por supuesto, no puede haber un curso de mediación carísimo. Eso es absurdo. Es decir, tiene que ser curso, y además hoy tecnológicamente tenemos tantas posibilidades de formación online, etcétera, que entonces, bueno, pues pueden ser cursos hechos como trajes a medida. Entonces, insisto, por supuesto, lo de los contratos ya prácticamente se hace, pero lo fundamental es crear una cultura de mediación en la sociedad. Y esto es importante. Y a ver, que tengamos buenos mediadores, que sepan efectivamente reconducir siendo neutrales, es decir, que las partes puedan ponerse de acuerdo. Bueno, pues gracias. Muchas gracias, don Manuel Barrio. Y bueno, para don Javier Íscar también la misma pregunta. ¿Qué propuestas tienen previstas para mejorar y potenciar Mediaicam, si hay alguna? Pues muchas gracias al señor moderador. Yo creo que voy a hablar de 4 propuestas que son las principales y todas igual de importantes, que quiero que estas la conozcan, sin perjuicio de que por supuesto estoy a su disposición para aquellas consultas, sugerencias que quieran hacerme a partir de ahí, a partir de que termine este coloquio, para que pueda ampliarlas. Las 4 son, en primer lugar, que yo creo que el Colegio de Abogados de Madrid tiene que ser un colegio inclusivo y no exclusivo. Cuando digo inclusivo, digo en 2 niveles. En primer lugar, tenemos un lema que abogado colegiado no ejerciente no significa no existente. Queremos que el colegiado no ejerciente también puede poder acceder a ser mediador en el Colegio de Abogados de Madrid, siempre y cuando reúna efectivamente las condiciones de formación adecuadas. En algunos ámbitos, un no ejerciente puede ser un mediador idóneo. Y también inclusivo en la medida de que queremos que el resto de colegiados que estén formados en otros centros, cuya formación sea la idónea, pues también pueden tener acceso, faltaría más, a ser incluidos en la lista de mediadores del Colegio de Abogados de Madrid. Queremos que hay 44.000 colegiados ejercientes, 73.000 no ejercientes, y pensamos que los no ejercientes también tienen voz en el Colegio de Abogados y por tanto para nosotros son existentes. En segundo lugar, hablando de cultura, en la mediación, yo creo que la cultura tiene muchas lecturas. Yo creo que no podemos formar a 77.000 mediadores, no se trata de eso. Se trata de formar a 77.000 colegiados en mediación. Los que están ya formados, los que están ustedes ya formados, saben lo que es la mediación y saben cómo ejercerla, pero yo creo que lo que hace falta es formar al resto de colegiados, ejercientes y no ejercientes, de la importancia de la mediación, la gestión del día a día, que convenzan a sus clientes, ya sea con inclusión de cláusulas en los contratos o sin inclusión de cláusulas, que para eso la autonomía de la voluntad de las partes es, digamos, la regla fundamental en la mediación, para que así se pueda conseguir que más clientes acudan a la mediación y por tanto haya más trabajo para los mediadores. Es decir, el ratio de asuntos por mediador creo que son ratios todavía muy insuficientes que hay que intentar cultivar. Esa formación debe ser transversal, por eso, y yo voy a intentar que en ese mandato de 5 años el resto del colectivo siga pensando que la mediación es útil para sus clientes y para ellos mismos, igual que creo que también esa formación hay que llevarla a la universidad. De verdad que el máster de acceso ha dado un primer paso, hay unos módulos de solución extrajudicial de conflictos, a mi juicio todavía insuficiente, porque cuando llegan al máster de acceso los alumnos no tienen nociones ni siquiera básicas, no solamente de lo que es la mediación u otros métodos de solución de conflictos, sino ni siquiera las consecuencias posibles de lo que puede ser la mediación, todas beneficiosas para sus clientes, donde, como decía anteriormente, el control sigue siendo el elemento más valorado en todas las encuestas por parte de los que alguna vez han ido a la mediación. Y por tanto creo que esa solución, esa formación a todos los niveles debe seguir dándose. Pero también una formación que sea multidisciplinar, es decir,
la mediación, si algo hemos aprendido en estos últimos años es que es una mediación, y aquí en la asociación ustedes lo han hecho de esa forma, depende no solamente de abogados, también evidentemente de otros profesionales que tienen que jugar una base importante, y por tanto los psicólogos como ingenieros, arquitectos, abogados sociales también tienen cosas que decir, y creo que los abogados también, en mi opinión, algo más en algunas circunstancias por nuestros conocimientos técnicos, que a veces es esencial para que la mediación se produzca de una mejor manera, pero debe ser la unión de todas estas profesiones para que a la postre entre todos podamos llevar a la ciudadanía, a los clientes, que a la postre son los que van a usar esta herramienta, que todos queremos que la mediación sea usada y que no es, digamos, reino de taifas, o que somos todos cabeza de ratón de una herramienta que solamente puede obtener beneficios para todas las partes. La tercera de las medidas que vamos a impulsar es que se reconozca que es una profesión que debe ser remunerada. Yo creo que aquí hay una contradicción cuando el legislador intenta que los requisitos para ser mediador, para ser mediadora, sean cada vez más exigentes a través de la ley o de los reglamentos que lo desarrollan, pero luego a la postre existen algunos mecanismos que lo que hacen es infravalorar lo que es la función del mediador o la mediadora, sobre todo la mediación intrajudicial. Yo creo que esa mediación intrajudicial, que se hace de forma gratuita, casi siempre es una medida que en nada ayuda, ni siquiera a la propia mediación como institución, porque no se valora por la ciudadanía. El valor debe estar en conseguir de las administraciones públicas, cuando sea mediación intrajudicial, si van a usar a mediadores que están formados debidamente, con un montón de horas y un montón de horas de formación continua, pues que menos que la administración, que supone además un ahorro a las arcas públicas, porque supone un ahorro en cuanto que los conflictos se funcionan antes, que paguen una retribución adecuada a los mediadores por hacer ese uso de la mediación intrajudicial, sin perjuicio que la mediación privada pues se ajustará al mercado, que es lo que debe hacerse. Y la cuarta medida está también relacionada con todo esto. Yo creo que la esencia de la mediación, como de todas las medidas de conflictos, es la autonomía de la voluntad de las partes. Estamos de acuerdo en que la autonomía de la voluntad de las partes es lo que hace que la mediación exista. Pero ello no es óbice para que haya una parte, un elemento, un primer paso que pueda ser obligatorio, que es la sesión informativa. ¿Por qué no vamos a intentar que la sesión informativa sea algo obligatorio en algunos conflictos determinados de ámbito familiar, mercantil o de otra índole, que hará que después el cliente siga en la mediación? Hay estadísticas que nos demuestran que cuando se conoce la mediación a través de la sesión informativa, después se acude. Hay algunos casos en países del mundo continental, y para traer al mundo español, el mundo anglosajón es más complicado, pues son culturas totalmente contrarias, a veces opuestas, pero hay experiencias en Italia, en Argentina y en otros países de nuestro mismo derecho y misma cultura o parecida que han llevado a cabo experiencias positivas, y creo que en España se podría hacer algo similar, siempre y cuando hablemos de la sesión informativa, luego ya las partes que decidan continuar o no continuar, y además ahí podríamos incluir alguna medida que pueda afectar al coste del proceso si una de las partes pone muchos obstáculos para acudir a la mediación, y eso provocaría que la mediación tuviese más sentido. Son 4 medidas muy concretas que son en su conjunto necesarias para que la mediación sea una herramienta usada, que es lo que todos queremos en esta sala. Imagino que al final, cuando alguien quiera solucionar un conflicto, piensa al menos que hay una opción real, una opción viable, una opción que da solución, que es la mediación, y dejar de solamente pensar en formar a mediadores, que también hay que hacerlo, sino en formar a abogados y a otras profesiones para que vean en la mediación la solución adecuada para los conflictos. Muchas gracias. Gracias, don Javier. Y ya, por último, don José María Alonso, es la misma pregunta. ¿Qué tiene previsto para mejorar y potenciar Mediaican? Muy bien, muchas gracias. Primero, una precisión frente a lo que ha dicho mi compañero José María. Es absolutamente obvio que el mediador tiene que ser independiente y neutral, y por tanto nadie está poniendo en discusión esa cuestión. Y en segundo lugar, que la introducción de cláusulas de mediación o el acudir a la mediación no es algo privativo de los despachos grandes, ni de los medianos, ni de los pequeños. Tendría que ser algo que todos los abogados, todas las empresas grandes, pequeñas y medianas tuvieran interiorizado, y por consiguiente lo incorporaran y lo provocaran como una forma de solución de conflictos. Nuestro programa, voy a tratar de ser breve. Primero, queremos convertir el centro de mediación del ICAM en un auténtico centro de referencia en materia de mediación. Y por tanto, lo primero que tenemos que hacer es dotarle de los medios que lo tienen, dotarle del espacio necesario para que se pueda desarrollar adecuadamente la mediación, los mediadores puedan tener sus despachos, las partes puedan tener sus despachos, dotarles del personal de apoyo necesario, dotarles de los sistemas tecnológicos necesarios, es decir, que en
nuestro programa está en invertir en medios, porque si no invertimos en medios, difícilmente el ICAM va a poder ser reconocido como un centro de excelencia donde realmente queremos colocarlo. En segundo lugar, yo estoy de acuerdo con algunas de las propuestas que se han dicho en relación con el tema de la excelencia profesional. La capacitación técnica de los mediadores. La capacitación técnica de los mediadores tiene que ser no una capacitación estrictamente jurídica, sino que tiene que ser una capacitación en técnicas de mediación. Y las técnicas de mediación, en algunos casos son jurídicas, en otros casos son extrajurídicas. En segundo lugar, estoy también absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Javier Íscar, que se debe abrir a otros profesionales, y particularmente, y esa es la obligación del Colegio de Abogados, a los abogados no ejercientes. Los abogados no ejercientes tienen que poder ser mediadores sin ningún tipo de restricción. Y en tercer lugar, también estar de acuerdo en que tiene el mediador que recibir una retribución digna en el ejercicio de su función. Una retribución digna porque, primero, es un trabajo tan importante como cualquier otro, y que además lo que hace es ahorrarle costes al cliente o a los clientes y ahorrarle costes a la administración. Por lo siguiente, estoy también de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero Javier Íscar en esa materia. Creo que es fundamental, y en eso también estamos trabajando, en la incorporación de las nuevas tecnologías. Tenemos que apostar porque la mediación, y está también en nuestro programa, se plantea en tres fases. En la fase previa al nacimiento del conflicto, es decir, a lo que llamamos una mediación preventiva, a una mediación que se suscite cuando ya ha surgido el conflicto, y tenemos que apostar también por lo que se llama la justicia restaurativa, es decir, y eso se da básicamente en el ámbito penal, es decir, cuando ya se ha producido un delito y hay terceros afectados, la propia víctima del delito, la fijación de determinadas cuestiones que no son de orden público y que pueden ser mediadas. Tenemos previsto una estrategia de comunicación muy importante, una estrategia de concienciación de la sociedad, también lo decía Manuel Valero. Si no hay concienciación, si nosotros, los abogados, los profesionales, no nos concienciamos de que esto es un mecanismo absolutamente idóneo, difícilmente, por muchos medios, por muchos mecanismos que creemos, no vamos a conseguir que esto se desarrolle. Queremos modificar los estatutos del Centro de Resolución de Conflictos, adaptándolos a las necesidades actuales. Queremos renovar su tarjeta de presentación, que es la página web, que creemos que está absolutamente desfasada. Llegar a acuerdos con otras entidades públicas y privadas, con empresas, a través de las organizaciones empresariales, para que contemplen la mediación y el centro de mediación del ICAM como una forma de solución de conflictos, con la COE, con el Círculo de Empresarios, con la Asociación para el Progreso de la Dirección, con todos aquellos que pueden ser nuestros prescriptores en esta materia. Fomentar la relación con las administraciones públicas, fomentar la relación con otros colegios profesionales para implementar y para desarrollar la mediación de una manera muy clara. Y luego, por supuesto, fomentar la mediación en el ámbito organizacional, en el ámbito de la organización, es decir, las mediaciones entre los abogados, entre sí, las disputas que surgen entre los abogados o entre los abogados y sus clientes en relación con la forma en que se han prestado los servicios profesionales o en relación con el tema de los honorarios. Por tanto, medidas concretas que van, repito, desde los medios materiales, desde la retribución, desde la formación en técnicas de mediación, y por supuesto queremos que se incluya la mediación dentro del contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita contemplado en la Ley 1.1996 del 10 de enero de asistencia jurídica gratuita. Yo creo que también ahí el ICAM
posicionarse de una manera clara, tiene que conseguir que dentro de esta ley se incorpore la mediación como una forma de solución de conflictos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. El tiempo nos apremia y yo sé que tenéis prisa y de verdad que agradecemos de verdad que hayáis tenido por lo menos vosotros 4 candidatos de los 6, que siempre de que habéis tenido a bien de explicar lo que es vuestro programa sobre mediación, que es lo que interesa. Yo hubiera querido añadir, si no hubiera tenido prisa, que hubierais echado un último minutos diciendo cosas relevantes que de la candidatura que no tuvieran que ver con la mediación, pero ya se lo quitamos. Agradezco. Tenemos que entender, disculpa, que tenemos Por un eso, escenario muy malo. por eso agradezco vuestra presencia y creo que lo agradecemos todos. Y nada, levantamos la sesión y que haya suerte para todos en la medida de las posibilidades. Buenos días a todos. Pues como ha comentado Jesús, ayer pues faltaba un candidato, bueno, faltaban 2 candidatos de los que pensábamos que iban a intervenir. Y luego al final, pues bueno, aquí don Nicolás, pues era uno de los candidatos que nos llamó diciendo que él le habían informado que se había suspendido la comparecencia de los candidatos. De tal forma que es verdad que bastante interés que él tenía, igual que los demás pienso. El ordenador. Y El ordenador baja, la pantalla. Y como él, pues, como me parece adecuado de que tiene su interés en exponer pues lo que le preguntamos a los 2 candidatos, pues yo no tengo inconveniente. Es más, estoy encantado de que haya cogido y haya venido esta mañana y para hacerle las 2 preguntas que hicimos a los candidatos. En primer lugar, como hemos dicho antes, no te importa que cojamos y se grabe, que luego las vamos a colgar igual que lo de los candidatos. En absoluto, no. Bueno, pues entonces la primera cuestión que nosotros planteamos desde la Asociación Española de Mediación venía a ser, y qué es lo que interesa a los cientos de abogados asociados que están en la SEMED, es qué es para esta candidatura la mediación. Si me permitís, antes de contestar, quisiera disculparme por nuestra falta de asistencia en el día de ayer. Creemos que no ha habido mala fe por parte de nadie, tampoco por parte del resto de candidaturas. Entendemos, un simple fallo de comunicación y estamos encantados de poder venir hoy a compartir nuestras ideas sobre la mediación con todos vosotros. La primera pregunta que me hacías era ¿qué es la mediación para nosotros? Bueno, en mi caso no es difícil que conteste porque he escrito sobre mediación, he dirigido incluso un libro de la editorial ya extinta Colex sobre mediación como procedimiento de gestión de los conflictos. Damos en mi universidad, la Universidad de Castilla-La Mancha, en mi facultad, dirigido por mí, aunque no en este curso, pero sí en ediciones anteriores, un curso de especialista en mediación, y además he participado en proyectos de reforma legislativa en los que hemos intentado impulsar la mediación, no ya en el seno de la Comisión General de Codificación, en la sección procesal de la que soy vocal permanente, sino en la Comisión Institucional para la aprobación de una nueva ley de enjuiciamiento criminal que acabó presentando en el año 2013 una propuesta del Código Procesal Penal y texto en el cual se introdujo una regulación que yo comparto plenamente porque pues, intervine en su redacción tratando de impulsar la mediación en el futuro proceso penal. La mediación es inútil que aquí la defina, todos sabemos que es un método de gestión de los conflictos para su resolución que nos aleja de una aplicación de la ley ritual y litúrgica y nos sitúa en el terreno de una composición de los enfrentamientos tomando en consideración los intereses humanos, tratando de comprender el punto de vista del otro. En definitiva, yo lo definí en ese primer capítulo del libro que antes he mencionado, que era la mediación, un sistema tan humano como un abrazo tras una pelea.
Yo estoy convencido desde hace muchos años de la necesidad de potenciar la mediación, y no solo en el terreno civil, sino también y fundamentalmente, diría yo, en el ámbito penal, no solo en materia penitenciaria, sino incluso durante el desarrollo del procedimiento, desde el minuto 1, desde que el proceso penal se inicia, si es que no se ha podido llevar una solución anterior. Eso sí, en el marco, si es posible, de una regulación amplia, de un desarrollo profundo del principio de oportunidad. No debe condicionarse la aplicación del principio de oportunidad a que se haya establecido un mecanismo previo de mediación, pero sí que es obvio que el resultado de la mediación puede propiciar que mediante la aplicación del principio de oportunidad un proceso penal ni siquiera se ha iniciado si al final se ha dado una solución al problema que sea satisfactoria para la víctima y buena también para el infractor. También fuera del ámbito procesal y en el terreno del derecho material, pues obviamente si se llega a una composición del conflicto, pues esto tendrá su trascendencia en una reducción de la aplicación de la pena mediante la correspondiente atenuante de reparación. Pero en ningún caso, y así lo hicimos constar expresamente en la regulación del Código Procesal, de la propuesta de Código Procesal Penal, entendemos que el hecho de someterse a mediación debe suponer por sí mismo un beneficio, una ventaja, porque eso acabaría con la voluntariedad y con la sinceridad de los que acudieran a este método de gestión. Yo he propuesto, pero bueno, me han dicho que no era lo más apropiado, es que, sin perjuicio de que yo conteste a cuantas preguntas se me hagan desde la mesa, pues poder debatir sobre estos temas con el público, porque el tema de la mediación me apasiona, pero bueno, me someto a los criterios que se han aplicado para el resto de candidatos. Bueno, muchas gracias. La segunda cuestión que preguntábamos ayer a los candidatos era las propuestas que iban en su candidatura para mejorar o potenciar, si se piensa que es así, el Mediaicam, que es, por así decirlo, el instituto de mediación que tiene el Colegio de Abogados de Madrid. Entonces, lo que quisiéramos saber es que si dentro del programa, pues, a ver, una serie de si se han contemplado, una serie, sí. Pues muchas gracias también por esta pregunta. Para empezar, nuestro programa es un programa abierto y participativo en el que nos gustaría contar con las sugerencias e inquietudes no solo de todos los colegiados, sino de la sociedad en su conjunto. Así que animo a todos los presentes para que, si consideran que pueden enriquecer nuestras propuestas, así nos lo hagan saber a través de la página web mediante el mecanismo correspondiente. El problema de Mediaicam es el mismo que tienen el resto de órganos del colegio: la falta de transparencia y la falta de objetividad en la selección de las personas que colaboran. No me refiero a los empleados del colegio, que deben de tener una estabilidad como pertenecientes a una corporación de derecho público, sino a las personas que se designan como mediador, o en el caso del arbitraje como árbitros. Nuestra propuesta es tajante en el sentido de introducir pues, estos dos elementos que faltan lamentablemente en la gestión del colegio desde hace tantos años, que son la transparencia y la objetividad. Apostamos por la creación de un portal de transparencia en el cual se habrían de introducir los criterios objetivos para la selección, entre otros especialistas de mediadores, y también informes sobre el resultado de su trabajo. Esto creemos que es absolutamente necesario. Pero más allá de estas propuestas, podemos llamar estructurales, entendemos que el Colegio de Abogados tiene que tener una voz institucional de la que lamentablemente en estos momentos y ya desde hace tiempo carece, como interlocutor institucional entre la abogacía y el Ministerio de Justicia o los grupos políticos. El Colegio de Abogados ha perdido capacidad de iniciativa legislativa y sería muy importante que la tuviera también en esta materia relativa a la mediación. Por eso hemos propuesto la creación de una comisión de iniciativa legislativa en la que en el seno del colegio podamos discutir todas las propuestas, y esta sin duda es una de ellas porque es de los temas más relevantes para la situación de la justicia y la aplicación de la ley. ¿Y cómo se puede seguir fomentando el uso de la mediación? Bueno, pues entendemos que a través de la formación y de las retribuciones del turno de oficio. Y van a pensar, según diga esto,
está proponiendo que sea obligatoria la formación, la especialización en mediación para los abogados del turno de oficio. No estrictamente. No me refiero a que los abogados del turno de oficio tengan a su disposición cursos de calidad que les permitan formarse como mediadores. Estoy diciendo que las ventajas de la mediación tienen que conocerlas todos los letrados y fundamentalmente los letrados del turno de oficio, de forma que conozcan que si derivan un asunto a mediación, en lugar de aconsejar a la persona a la que asesore que vaya a un procedimiento, va a ser mucho mejor para la obtención de una solución justa. Esto va en interés de los justiciables, de los ciudadanos y de la sociedad en general. Y también debería ir en interés de los letrados para que la derivación a la mediación no suponga una pérdida de retribuciones. Y voy al otro factor que comentaba. Decía, formación en el turno de oficio sobre mediación para conseguir esta finalidad de derivación de los asuntos a mediación, y retribución porque entendemos que se debe tomar en consideración que un asunto que se soluciona sin necesidad de un pleito debe de retribuirse al abogado como si el pleito se hubiera producido. De modo similar a como sucedió con los baremos de trabajo de los jueces, que se sentían poco incentivados en acabar asuntos mediante conciliación o mediación intrajudicial porque les computaba los baremos con menos fuerza que si dictaban sentencia. Bueno, pues en los abogados del turno de oficio debemos aplicar el mismo criterio. Debe de retribuirse exactamente igual al abogado si soluciona un tema derivándolo a mediación que si se llega a sentencia mediante un procedimiento contencioso. Esas son básicamente las medidas, aunque desde luego podemos hablar de muchas más cosas, y sigo diciendo que yo, estoy a disposición de todos vosotros. Muchas gracias, y yo la verdad que me gustaría, pero no, las reglas del juego, las reglas del juego. Gracias. De todos modos, sí que me gustaría, para que... Aunque haya reglas del juego, yo quería... no voy a preguntar nada. No, pero no voy a preguntar nada. Mostrar mi decepción por no poder hacer ninguna pregunta a los candidatos al Colegio de Abogados. Lo mostré ayer, lo mostré